Muy buenas noches con todos. Este es el último taller, el taller número 4. Somos el grupo número 23. Los maestrantes somos Mera Viteri, Gabriel Alexander y Mera Viteri, Gabriel Jaime Andrés. Bueno, para darles la bienvenida, bienvenidos al taller y nuestra agenda. Es un placer tenerlos hoy en este espacio dedicado a potenciar sus habilidades en evaluación de proyectos educativos e innovadores. El objetivo general de este taller es fortalecer las competencias de los docentes en el análisis y aplicación de criterios para la evaluación de proyectos o prácticas educativas innovadoras, con el fin de promover procesos de mejora continua, pertinencia pedagógica e impacto positivo en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como podemos ver, aquí podemos encontrar la agenda que nosotros vamos a para el día de hoy para nuestra capacitación. Bienvenida, marco teórico, ruta del registro, actividad práctica, conclusiones y próximos pasos. Y por último, la encuesta de satisfacción. Cabe recalcar que también nosotros vamos a colocar un video, un pequeño video, para que ustedes puedan observar parte de lo que son los conceptos claves de innovación educativa y evaluación. La importancia de la innovación educativa. ¿Por qué es importante innovar en la educación? Primero tenemos que saber que esta es la clave para el futuro. En un mundo constante de cambio, la educación necesita transformarse para responder a nuevos desafíos. Recuerden que estamos en una nueva era de transformaciones sin precedentes, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las necesidades de nuestros estudiantes y la sociedad evolucionan rápidamente. El modelo educativo tradicional, en muchos casos, ya no es suficiente para preparar a los ciudadanos del siglo XXI. Necesitamos ir un poco más allá de la mera transmisión de los conocimientos y fomentar habilidades con el pensamiento crítico, la actividad, la resolución de problemas y la adaptabilidad. La innovación no es una opción, sino una necesidad para mejorar la calidad y relevancia de los aprendizajes. La innovación educativa no es un lujo, sino una necesidad imperante en la fuerza motriz que nos permite reinventar nuestras metodologías, los entornos de aprendizaje y los contenidos, para que la educación sea verdaderamente relevante y de calidad. Es a través de la innovación que podemos asegurar que lo que enseñamos y cómo lo enseñamos prepare a nuestros estudiantes para los retos del mañana, no para los del ayer. Sistematizar y visibilizar las buenas prácticas nos permite aprender unos de otros y potenciar el impacto. Muchas veces en nuestras aulas estamos implementando prácticas extraordinarias. Sin embargo, si estas innovaciones no se documentan, sistematizan y visibilizan, su impacto se limita a a nuestro propio espacio. Al compartir, aprender de las buenas prácticas con otros colegas, multiplicarnos o multiplicamos así el avance, generamos una red de conocimientos y potenciamos el impacto colectivo en el sistema educativo. Esto es un acto de generosidad y de crecimiento personal mutuo. Evaluar es asegurar que nuestras iniciativas realmente generen un cambio positivo en el aula y en la comunidad educativa. La innovación por sí sola no garantiza el éxito. Para que una iniciativa innovadora sea efectiva, debe ser evaluada rigurosamente. La evaluación nos permite determinar si el cambio que estamos implementando está logrando los resultados esperados, si está mejorando los aprendizajes y si se está impactando positivamente en la comunidad educativa. Es nuestro control de calidad para asegurar que nuestros esfuerzos estén bien rígidos y sean productivos. ¿Qué entendemos por innovación educativa? Vamos a conceptualizar la innovación y su evaluación.
Innovación educativa, transformación intencionada y planificación para mejorar los procesos, las metodologías y los resultados pedagógicos. Cuando hablamos de innovación educativa, no nos referimos a cambios al azar o por moda. Implica una transformación que es intencionada, es decir, que tiene un propósito claro de mejora y que planificada, lo que significa que requiere un diseño, una estrategia y una ejecución deliberada. Esta transformación puede ocurrir en cualquier nivel, en las metodologías de enseñanza, en los procesos de gestión escolar, en la creación de nuevos recursos educativos, incluso en la forma en que evaluamos el aprendizaje, siempre con el objetivo final de optimizar los resultados pedagógicos. Y así tenemos criterios esenciales para evaluar la innovación. Para poder evaluar de manera efectiva si una innovación está cumpliendo su cometido, necesitamos un marco de referencia. Aquí presentamos o vamos a presentar unos criterios esenciales que nos pueden guiar en este proceso. Tenemos la pertenencia. Esta es la que responde a una necesidad real. La pertinencia se refiere a cuán relevante es la innovación para el contexto específico en el que se implementa. Está abordando un problema o una necesidad educativa real y sentida por la comunidad escolar. Esta innovación es pertinente si su diseño y aplicación se alinean con las características y desafíos particulares de los estudiantes docentes y de la institución. La sostenibilidad. Esta puede manejarse por medio de tiempos. Una innovación no es un evento aislado. La sostenibilidad evalúa la capacidad de la práctica para perdurar más allá de la fase inicial. Contamos con los recursos necesarios. Estos pueden ser recursos humanos, materiales, financieros, para que esta innovación se mantenga, se fortalezca en el tiempo. Implica pensar en la capacitación del personal, la disponibilidad de la infraestructura y el respaldo institucional. En la escalabilidad puede replicarse en otros contextos. La escalabilidad se refiere al potencial de una innovación para ser implementada o adaptada a otras aulas, instituciones o incluso a nivel regional o nacional, en su diseño lo suficientemente flexible como para ser replicado con éxito en condiciones diferentes, manteniendo su impacto positivo. Esto es muy crucial para multiplicar el alcance de las buenas prácticas, tanto dentro de una institución local como puede ser provincial o nacional. También tenemos que ver la originalidad. Estos son los elementos novedosos que nosotros podemos encontrar. Si bien no toda innovación puede ser una invención desde cero, la originalidad se refiere a los elementos novedosos o la combinación única de ideas que presentan la práctica. Propone una solución creativa a un problema existente. Utiliza una metodología de forma inusual o innovadora. Un grado de originalidad contribuye a su valor y diferenciación dentro del aula. La alineación concuerda con las políticas educativas nacionales. Bueno, finalmente, es fundamental que la innovación esté en sintonía con las políticas, objetivos y normativas educativas establecidas a nivel nacional. Esto asegura que la práctica no solo sea efectiva localmente, sino que también contribuya al logro de las metas educativas del país y esté respaldada siempre por el marco legal vigente. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el Laboratorio de Innovación Educativa, un espacio colaborativo. El Laboratorio de Innovación Educativa LIE del MINEDUC, creado a partir de mesas de diálogo con diversos actores educativos para construir un espacio colaborativo. El Laboratorio de Innovación Educativa del Ministerio de Educación no surgió de un escritorio, sino de un proceso participativo. Nace de la rica interacción
de las mesas de diálogo donde fluyeron las voces de docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, investigadores y otros actores claves. Este origen colaborativo le confiere una legitimidad y pertenencia que son fundamentales para su misión. Y así tenemos un propósito. Y este propósito es el reconocer, visibilizar y sistematizar prácticas pedagógicas innovadoras. El principal propósito del IE es triple. Primero, reconocer el esfuerzo y la creatividad de los docentes que están generando cambios positivos en las aulas. Segundo, visibilizar estas prácticas para que no queden aisladas y puedan servir de inspiración. Y tercero, sistematizar el conocimiento generando a través de transformación de experiencias en aprendizajes replicables y escalables para todo el sistema educativo, donde nosotros también podemos encontrar un enfoque. Este enfoque puede ser participativo, contextual y sostenible. El IE se basa en tres pilares. Es participativo porque valora la contribución de todos los miembros de la comunidad educativa. Es contextual porque entiende que las innovaciones deben responder a las realidades específicas de cada entorno y es sostenible porque busca que las prácticas perduren y crezcan en el tiempo, generando un impacto duradero. También busca una visión general de los actores del sistema educativo. Más allá de un simple repositorio, el IE aspira a ser un ecosistema dinámico donde las ideas fluyen, se discuten y se transforman en soluciones concretas. Busca integrar las perspectivas de todos los involucrados en el proceso educativo, desde el aula hasta las autoridades, para construir una visión compartida y sistémica de la innovación. Como podemos observar aquí, tenemos la ruta formal de los lineamientos para el reconocimiento. Estos son los pasos claves para el reconocimiento de prácticas innovadoras. Los lineamientos para el reconocimiento, sostenimiento y escalabilidad de proyectos o prácticas de innovación educativa, Ministerio de Educación del Ecuador 2023, establecen la hoja de ruta. Este es un documento oficial, es la guía fundamental para formalizar y llevar al siguiente nivel sus innovaciones. Es el marco que nos permite comprender qué se espera de un proyecto innovador y cómo podemos presentarlo para que sea reconocido y potenciado a nivel nacional. Lo que vamos a ver a continuación se basa directamente en los lineamientos y tenemos la definición de la práctica innovadora, claridad sobre qué se considera una práctica que transforma y mejora. Los lineamientos no dejan ambigüedades. Definen claramente qué características deben tener una práctica para ser considerada innovadora. Se busca que la práctica no solo sea diferente, sino que realmente genere una transformación significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mejore su resultado y responda a las necesidades actuales, en un cambio que aporte valor y eficiencia. Ruta para el registro y publicación. Pasos definidos para formalizar y difundir las experiencias en el IE. En el documento detalla una secuencia lógica de pasos para que los docentes puedan registrar sus proyectos o prácticas. Esto incluye la documentación de la experiencia, la aplicación a través de formularios específicos, el proceso de evaluación por parte de los expertos y finalmente la posible publicación en el laboratorio de innovación educativa. Es un camino claro para que sus ideas trasciendan dentro del aula. Y así nosotros buscaremos un impacto. Este impacto permite la sostenibilidad y el impacto institucional y la posibilidad de réplica en otros contextos educativos. Seguir esta ruta formal no es solo un requerimiento, es una estrategia para maximizar el impacto de su trabajo. Al documentar,
Registrar su innovación no solo aseguran su sostenibilidad dentro de su institución, sino que también facilitan su impacto a nivel institucional y, lo que es más importante, abren la puerta a la réplica en otros entornos. Su idea puede inspirar y transformar la educación en muchas más escuelas. Criterios de evaluación en detalle. El punto clave. Al evaluar una innovación consideramos, ¿resuelve una necesidad real y específica del contexto? ¿Puede mantenerse en tiempo con los recursos disponibles? ¿Tiene potencia para replicar o adaptarse en otros entornos? ¿Aporta elementos novedosos a una combinación única de ideas? ¿Está en consonancia con las políticas educativas nacionales? Este proceso de criterios de evaluación en detalle nos da una línea de tiempo, nos da una línea más de formación para poder implementarlos y ver cuál es la implementación en territorio, objetivamente en cada uno de los espacios de nuestras instituciones educativas, de nuestros entornos, cómo implementamos, cómo formamos y cuáles son los alcances a poder llegar o cuáles van a ser las políticas educativas que se vayan implementando en cada uno de territorio. Plenaria y puesta en común. Punto clave. Este espacio está dedicado a compartir las propuestas de mejora para los formularios que sugieran de las actividades prácticas. Invitamos a los participantes a presentar sus ideas más relevantes. Abrimos un diálogo constructivo para enriquecer la perspectiva colectiva y aprender de la contribución de todos. Como ustedes tienen conocimiento, cada uno tenemos una forma de ver y pensar diferente, pero llegamos a un punto en el cual es la transformación educativa. ¿Qué implementamos? ¿Cómo sugerimos? ¿Cuál es la construcción del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos bajo el principio fundamental de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que queremos llegar a enseñar? ¿Qué es lo que queremos ver y aportar para el entorno educativo dentro de nuestras instituciones? Conclusiones del taller. Punto uno. La evaluación rigurosa de proyectos educativos innovadores es fundamental para asegurar su calidad, pertinencia y sobre todo su impacto positivo, significativo en todos los aprendizajes de los estudiantes. Punto 2. La existencia de la ruta y los criterios definidos por el Laboratorio de Innovación Educativa, LIE, son herramientas esenciales que permiten el reconocimiento formal y escalabilidad de las buenas prácticas docentes en todo el país. Como ustedes tienen conocimiento, dentro del Ministerio de Educación tenemos nosotros la caja de sugerencias, la caja de actividades, donde cada uno de nosotros podemos descargarnos, ver y sobre todo puntualizar, fortalecer y seguir adelante según nuestras necesidades. Recomendaciones y próximos pasos. Recomendación, fortalecer los espacios de colaboración interinstitucional para el intercambio de experiencias y difusión de proyectos innovadores entre docentes. Fomentar la capacidad continua de metodologías de diseño y gestión de proyectos, clave para aplicar eficazmente los lineamientos de evaluación. Recordatorio crucial sobre la elaboración y envío de informes finales de proyectos o actividades de vinculación del maestrante como culminación del proceso. ¿Por qué damos todas estas observaciones, recomendaciones para poder tener archivos que nos puedan servir como guía para los próximos compañeros? Porque ustedes saben que todo lo que nosotros hemos aprendido hemos podido implementar en territorio, hemos podido implementar para las buenas prácticas y sobre todo hemos sacado mucho proyectos adelante con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros. Agradecimiento y contacto. Agradecimiento por el compromiso con la innovación educativa. Invitación a complementar la encuesta de satisfacción para contribuir a la mejora continua del futuro de estos espacios. Como ustedes ven, ahí está el Google Form. Por favor, compañeros, para que nos ayuden llenando, para que puedan subir su información personal. Se facilitará información de contactos para cualquier consulta y se les enviará, justamente como decía el magíster Andrés Mera, el contacto o el link del video para que ustedes puedan seguir viendo cuál es el fortalecimiento, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que nosotros queremos para una educación de futuro continua y comprometida. Magíster Gabriel Mera, un grato saludo y muchas gracias por haber compartido en estas capacitaciones.
Esto es un punto muy clave para la educación. Como ustedes pueden ver, es la parte final, agradeciendo a todas las personas que se conectaron y a las personas que pueden observarnos. Ahí se encuentra la encuesta de satisfacción en la cual ustedes pueden calificar, digámoslo así. Y para nosotros, el grupo 23, es un gusto y hasta pronto. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Con referencia para la evaluación de proyectos de innovación educativa. Eh, en este lo que vamos a ver es una agenda, que es una presentación en cuadre de qué es la innovación y cómo se come. Y después vamos a ver qué es Escala I, cómo se construyó, qué criterios la forman y cómo se usa Escala I. Dado el volumen del interés, que se los agradezco infinito, no vamos a hacer la aplicación práctica de manos a la obra, pero vamos a hacer, yo voy a hacer una explicación de cómo sería la mecánica y cuáles son los criterios que debemos de emplear cuando estamos, o cuáles son las ideas regentes que están detrás de la metodología de Scala I. La ruta de innovación institucional. Existe dentro de nuestras instituciones una ruta para la innovación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debería de existir. Nosotros hemos identificado, hemos identificado que existen diferentes tipos de proyectos de innovación educativa, por lo menos desde las instituciones, ¿no? Lo primero, organizaciones e instituciones, es igual. La primera serían las institucionales, es decir, todas estas innovaciones que surgen de forma organizacional y son proyectos que proponen procesos de valor, las instancias, nosotros en el TEC le llamamos procesos de valor y procesos funcionales, pero en un lenguaje académico más, digamos, común a todas las instituciones, digamos que surgen desde la parte de la administración académica, eh, surgen de las líderes de la parte administrativa de las instituciones y son las que cambian los modelos educativos, las que cambian las plataformas educativas, las que generan ecosistemas, etc. Estas son iniciativas institucionales que les llamamos top-down en inglés o de abajo, de arriba hacia abajo, y que normalmente están regidas, están financiadas, por supuesto, tienen una gran cantidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. Y luego tenemos, digamos, la gran riqueza de toda la propuesta que es bottom-up, que es decir, de abajo hacia arriba, de los que somos profesores, somos docentes, porque yo primero soy docente y luego otra cosa. Siempre seré profesora, quienes me conocen saben que primero docente y después lo demás. Entonces, son proyectos que se hacen a través de convocatorias abiertas, de sistemas de innovación abierto, como por ejemplo en el TEC tenemos una que se llama Novus, que me tocó la fortuna de poder y que es una de la fortuna de que se pudieran financiar propuestas de profesores. Sigue la propuesta, sigue la iniciativa institucional, sigue, ya no estoy yo a cargo de ella, pero este tipo de sistemas de innovación abierta promueven muchísimas propuestas o muchísima efervescencia que les ha tocado vivir a los profesores del TEC que están ahorita conectados, que podrán dar testimonio de toda esta efervescencia que se genera, igual que Líderes TEC 21, igual que todas estas propuestas que se han ido haciendo, los CEDIES desde su origen, los centros de Teaching and Learning o de enseñanza-aprendizaje que además tienen esta parte del vector de innovación. Entonces, todos estos sistemas lo que hacen, y este es un diagrama se ve muy abrumador de golpe, pero es muy sencillo, son los ciclos de iteración de la innovación. Nosotros creemos que innovar significa tener la idea acabada. El que se espera a tener la idea acabada nunca va a ser innovación. No hay fórmula perfecta. Necesitamos salir con el producto mínimo viable o minimal viable product. Y alguna vez un ingeniero me explicaba que cuando quieres diseñar un coche, empieza con una patineta.
Y me quedó clarísimo a qué se refería. Entonces, es un vehículo digamos, independiente, que tiene una fuerza que lo mueve de un punto A a un punto B, ¿no? Y luego le vas agregando capas de sofisticación hasta que llegas a un Jaguar. Pero en el proceso vas agregándole capas de valor. Entonces, eso es lo que hace la iteración. Y una de las cosas que normalmente que nosotros investigamos dentro de varias instituciones y en más de 150 autores, ¿no? Papers, autores, la doctora Heredia, Yolanda Heredia y su servidora, hicimos una investigación acerca de todo lo que era el estado del arte de la innovación, definiciones, taxonomías, propuestas, 150 autores. De eso fuimos al core de lo que eran los autores y encontramos aproximadamente unos 75 autores, que entre ellos estaba Christensen, que describían o definían lo que era innovación y daban una serie de taxonomías para la innovación. Pero no encontramos en ninguno de los mecanismos de iteración un momento en el que se hiciera una evaluación de los proyectos. Y eso es lo que da como pie a Scalai. Es este marco de referencia que además se construye con Pearson Education y tuvimos la fortuna de participar a Sir Michael Barber, que en su momento fue el equivalente del secretario de Educación para Gran Bretaña, con Tony Blair, y eso nos permite encontrar que hay acciones que se derivan de esta evaluación. No es la evaluación per se, es la evaluación para qué. Y la evaluación es primero para compartir las lecciones aprendidas. En primer y yo creo que último lugar, es decir, tiene que estar atrás de todo el eje rector, es compartir las lecciones aprendidas. Porque no vamos a estar innovando si empezamos a inventar el hilo negro o el agua tibia. Necesitamos hacer lo mismo que los científicos, crecer en hombros de gigantes. Entonces, si nos paramos en los hombros de los demás que ya probaron y le permitimos a los demás pararse en los hombros de nosotros, vamos a poder llegar más lejos en innovación. Sobre todo en educación, que había sido, y esto fue prepandemia de la creación, pero ha permitido encontrar el valor de lo que hacemos durante la pandemia. Y creo que no ha habido mejor momento para evaluar lo que hacemos con toda la innovación que durante la pandemia. Entonces, lo primero es entonces compartir lecciones aprendidas. Después tenemos la parte de invertir para crecer. Si somos una institución y encontramos un gran valor en lo que nos están proponiendo los profesores, pues podemos invertir para crecer cuando hacemos esta revisión sistemática, como se propuso en el Tecnológico de Monterrey. Y luego la otra es extender, revisar o algo que no sabemos hacer los profesores, terminar proyectos. Darnos partido porque nunca lo tuvo o porque ya no aporta valor o nunca lo aportó y nosotros nada más estábamos enamorados de la idea. Entonces, esto es súper importante. Y finalmente, como institución, es súper importante y también como profesores que evaluemos nuestro portafolio de innovación cada año. Si nosotros como profesores nos sentamos en nuestros laureles y que nos creemos innovadores porque alguna vez tuvimos una idea genial, pues eso fue cuando tuvimos la idea genial, pero ¿qué pasa en los años posteriores? Tenemos que seguir agregando capas de valor en ese o en otro proyecto. Y muchas veces la única manera de volver a encontrar innovación es decir, voy a romper lo que armé. Ni modo, duele, sí duele. Me ha tocado romper lo que armé. Duele mucho. Pero bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Crecer duele, por ahí dicen en una película. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Este marco de referencia, que es el cómo evaluar, ¿cómo se construyó? Y aquí también hay algunos, veo a Rocío, muy pensativa, veo a Rocío y a otros colegas que participaron en este proceso de creación y construcción y se los agradezco infinito, todo el tiempo se los digo, porque fue un proceso de iteración. Fuimos a los diferentes campus, fuimos con diferentes autoridades, fuimos con colegas profesores que son los que estaban haciendo la innovación y entonces fuimos con los criterios. Primero les preguntamos a través de una encuesta, después resumimos los criterios, después los organizamos, después fuimos con una primera propuesta y nos dieron una primera retroalimentación, cambiamos a una iteración 2, volvimos a ir a la retroalimentación y así N ocasiones hasta nosotros decimos que el concepto de innovación es el que más trabajo nos costó, por supuesto. Y el concepto de innovación es como los hijos, cada quien tiene el suyo y es el más bonito. Entonces, ese tiene más
tiene 50 iteraciones, y decimos 50 porque es iteraciones, N iteraciones que tuvimos que hacer para finalmente poder llegar a una definición de innovación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de escala y después de pasar todo ese proceso que se dice muy rápido, pero fue de año y medio? El primer punto es establecer los criterios para evaluar proyectos de innovación educativa, es decir, cuál es este marco de referencia que nos hace que todos podamos hablar en un mismo lenguaje, que vamos a entender sobre cada cosa. Eso es súper importante. Brindar una guía y una metodología sobre cómo evaluar con los criterios, porque esa es la otra. Hay una serie de herramientas, es un toolkit, y la otra es orientar en la definición de nuevos proyectos institucionales. Eso a nosotros ya no nos toca, ¿no? Eso ya es otro tema. ¿Cuáles son los criterios? Perdón que me vaya tan rápido, quiero dejar espacio para preguntas, entonces por eso es por lo que voy un poco rápido. Si yo hablo muy rápido, entonces si alguien necesita que me vaya más pausado, por favor levanten la mano o abran su micrófono y me dicen. Los criterios de evaluación son 5 y están en orden jerárquico, es decir, son más importantes los resultados de aprendizaje, y fíjense lo que estoy diciendo, son más importantes los resultados de aprendizaje que la naturaleza de la innovación. Puede ser una innovación disruptiva, pero si no tiene resultados de aprendizaje, no es innovación educativa, es innovación de otro tipo, pero no educativa. Entonces, lo primero que tenemos que poner en la mesa es qué tipo de resultados de aprendizaje estamos pensando tener y por qué empezamos con todo esto. Porque a veces se nos olvida en el viaje, en el camino, olvidamos por qué empezamos a hacer las cosas. Y luego vemos la cara de confusión de nuestros alumnos y decimos, algo salió mal, ¿no? Entonces, a mí me pasó que compliqué tanto las cosas que los pobres chavos salieron súper mal en una evaluación diagnóstica que hice con ellos, después de ver la cara de angustia que tenía. Y entonces reduje, por eso construido, y tuve un verano desocupada. Entonces, soy un poco inquieta. Entonces, tuve oportunidad de construirles cualquier cantidad de instrumentos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los pobres estaban perdidos. Entonces, tuve que quitar más de 2/3 partes de los recursos y con eso jaló muy bien el curso. Entonces, por eso es que es tan importante poner en primer lugar los resultados de aprendizaje. A partir de ahí, tenemos la naturaleza de la innovación. Ahorita vamos a ver esas escalas. En tercer lugar, es qué tanto alinea institucionalmente. Ahora, la alineación institucional tiene que ver con los valores, no con la alineación a si paso lista o no paso lista, si está presencial o no estás presencial. Tiene que ver más bien con los valores y la visión y la misión de la institución. Ahorita lo vamos a revisar también, pero es importante. Luego está el potencial de crecimiento y la viabilidad financiera, que son importantes solamente después de que se ha llevado a cabo el proyecto, se ha medido y se está viendo su despliegue como una potencial incorporación institucional. Antes de eso, no es importante considerar el potencial de crecimiento ni la viabilidad financiera, porque pueden detener la innovación. Y eso es súper importante. Cuando estamos hablando de utilizar los criterios para construir un proyecto de innovación, jamás debemos de considerar los últimos dos. Lo digo así abiertamente. Es solamente después de que ya se hizo el proyecto y que ya se tomó, digamos que ya se midieron los resultados de aprendizaje, ya se vio, ya se llevó a cabo, los alumnos ya estuvieron contentos o nos crucificaron, porque cualquiera de las dos posibilidades existe en la innovación, es que el potencial de crecimiento y la viabilidad financiera se pueden llegar a medir. ¿Okay? Los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en los resultados de aprendizaje que pueden ser relacionados con competencias institucionales? Puede ser con competencias, perdón. Perdón, profe, que no, adelante. Se te está como entrecortando un poco. Ok, voy un poco más despacio, a ver si así mejora un poco el audio. Gracias. Déjame ver voy a ver si por aquí tienen un cable, pero es la hora de la comida, entonces ahorita que alguien se desocupe voy a pedir un cable de conexión.
Hablo un poco más lento, a ver si así podemos, queda un poco más claro. ¿Cuál es el impacto que la innovación tiene en los resultados de aprendizaje? Pueden estar relacionados con competencias, pueden estar relacionados con conocimientos, dependiendo del modelo educativo que nosotros tengamos. En el TEC está básicamente en competencias, estamos en un modelo por competencia, estamos cambiando al modelo TEC 21, ya llevamos 2 años y medio, estamos en el sexto semestre, ya casi llegando a las 3/4 partes de la implementación, y hemos tenido que hacer muchísimos ajustes en el camino, que es parte de la innovación. Las iteraciones son parte de la innovación. Entonces, no tengamos miedo. ¿Muestra suficiente impacto en los resultados de aprendizaje que se pretenden? Es decir, ¿cómo voy a saber si va a haber resultados de aprendizaje o no? Cuando estoy haciendo el planteamiento, lo más que puedo hacer es decir, yo espero que tenga impacto en esto, en este índice de, no sé, en la reprobación, que disminuya, ¿verdad? No que crezca, que disminuya la reprobación. Puede ser que tenga una curva de olvido más larga, es decir, que no olviden tan fácilmente, que tenga una mejor integración dentro de la estructura cognitiva de los alumnos y hagan un buen anclaje de conocimientos, usando Ausubel, por ejemplo. Es decir, necesito tener un marco atrás y vamos a ver esa parte. Ahí necesitamos tener una investigación que sustente esto. Porque si no estamos otra vez inventando el agua tibia o el hilo negro. Si no investigamos que ya está hecho, pues lo más probable es que lo que no sea conocido por mí no es innovación, simplemente es desconocimiento mío. Entonces es importante. Y es probable que esta innovación, si la cambio a un colega, yo doy clases de fotografía, a mí me pagan por divertirme, pero la verdad, pero por ejemplo, ¿qué pasa si otro colega aplica lo mismo que yo estoy haciendo? ¿Le van a dar los mismos resultados o depende de mi persona? Si depende de mi persona, no es innovación. Porque no hay forma de clonarme. Bueno, no de forma segura, ¿no? No hay manera de clonar a una persona para que tengas los mismos resultados. Entonces, no es probable, o sea, si depende del sujeto, no puede ser innovación. Puede ser otro tipo, puede ser una extraordinaria idea y ya hablaríamos de eso en otro entorno, pero no es una innovación educativa. Después, aquí vamos a empezar a ver las tablas de evaluación. Estas tablas, y una disculpa por el tamaño de las letras, por eso lo mandé por adelantado para aquellos que me quieran seguir por medio de la presentación. Lo que es importante es que ustedes van a ver que la tabla tiene rojo, ámbar verde y verde. ¿Por qué colores y no números? Porque en el TEC tenemos digamos, caemos en esta tentación maliciosa de sacar promedios. Y hasta donde yo sé, y soy estudiosa del color, de hecho en eso está mi doctorado, no podemos sacar promedios en color, ¿no? Los colores no tienen promedio, no hay manera de promediar el rojo con el verde, bendito sea Dios. Entonces, intencionalmente hicimos una escala cualitativa. Este es un instrumento cualitativo que la tentación yo estoy, porque bueno, yo hablo por mí y yo soy súper ñoña, autoasumida, y siempre quiero la estrellita en la frente, ¿verdad? Ya saben, queda bien. Entonces, yo quiero que mis proyectos tengan verde. El problema es que decir que están en verde significa que lo voy a dar. Yo ya está listo, ya no puedo hacer nada más. Entonces ya está listo para entregarlo y al siguiente proyecto. Porque ya no tiene área de mejora, no tiene espacio para mejorar. Entonces no caigamos en la tentación de poner verde porque es más bonito que el ámbar verde, ¿no? O porque es mejor tener verde. No es mejor, no es peor, no es malo tener rojo. Simplemente no hay malo ni bueno. Es en dónde estoy. Y las preguntas que me tengo que hacer y contestar honestamente no se lo tienen que contestar a nadie más que a uno mismo, o al colectivo en el que uno esté trabajando. Y ahorita vamos a ver cómo se evalúa un colectivo. Es
Los resultados de aprendizaje no están declarados o no son medibles. Si mis proyectos no tienen declarado un resultado de aprendizaje, pues estoy en rojo. Tengo que hacerlo. Es una llamada de atención para decirme, aguas aquí, hey, ¿no? Aguas decimos en México, porque antes se mandaban, bueno, los mexicas, cuando veían venir una jabalina, se llamaba aguatl, y entonces por eso decimos aguas. Entonces, bueno, suena como aguas. Para los españoles eran aguas, aguas. Entonces, se quedó. Entonces, con cuidado ahí, ¿no? Los resultados de aprendizaje han sido declarados, pero no son suficientemente específicos para poder ser medidos. Los alumnos serán más felices tomando fotografías si implemento este proyecto. Pues define felicidad, define cómo van a ser más felices, dime de qué manera tú vas a poder hacer eso posible y entonces tendrás que ser muy, muy específico en qué tipo de felicidad estás hablando, ¿no? Y cómo la vas a medir. Y el decir serán más que qué, ¿no? Más felices que qué. Los resultados de aprendizaje están declarados y son medibles, pero no los estamos alineando con la visión o misión institucional. ¿Por qué es importante la visión o la misión institucionales? Son importantes simplemente en tanto que pertenecemos a una organización y queremos que esta organización reconozca nuestros esfuerzos. Si nosotros estamos haciendo el esfuerzo fuera de una organización, podríamos hablar que no se alinea con la visión institucional, sino con la visión que tiene cada uno de nosotros sobre lo que el deber ser de la educación. Entonces, pero en general vamos a estar trabajando dentro del marco de una institución. Y la otra es, bueno, todo está perfectamente bien definido, son claramente medibles y específicos, ¿no? El siguiente subcriterio es si la innovación muestra suficiente impacto. Esto quiere decir que ya se aplicó, ya se hizo, se midió. Es decir, para haber hecho un proyecto de innovación y evaluarlo, tengo que haberlo hecho, es decir, lo tengo que haber implementado. Y para haberlo implementado, tengo que haber pensado cómo iba a medir yo los resultados de aprendizaje. Si no tengo ni idea de cómo los voy a medir, puedo recurrir a algunos de los expertos que hay en mi institución para que me ayuden y si no, con mucho gusto me pueden mandar un correo y platicamos. El primer escalón, digamos, o la primera evaluación puede ser que hay evidencia del impacto negativo, lo que me pasó a mí. Es decir, mis pobres alumnos estaban tan confundidos que estaban saliendo peor que si yo no hubiera hecho nada. O sea, lo que hice, todo lo que hice para ellos era lo peor, ¿no? O sea, el peor de los caminos para poder llegar con ellos. Entonces, pues no. La siguiente sería que no hay una evidencia clara de impacto, ni para adelante ni para atrás, no estamos como muy claros. El siguiente, sí hay una evidencia temprana, en general casi todos nuestros proyectos caen ahí, sí hay un mejor desempeño, sí eh, participación, no tiene que ser desempeño académico, puede ser participación, puede ser asistencia, puede ser eficiencia terminal, puede ser, y eficiencia terminal del curso, no solamente de la carrera, puede ser, por ejemplo, una mayor interacción entre los alumnos, un mayor enganche, no hay un término que traduzca directamente engagement, pero bueno, un mejor enganche de los alumnos, etc. Y la última, pues será que hay una evidencia de un impacto positivo. Y el siguiente es probable que yo, si lo implemento en otro lado, tenga el mismo impacto. Y otra vez, no es probable que la innovación genere un impacto positivo. Todo lo anterior estaba en verde, pero este me dice que no. O no lo hemos probado lo suficiente como para poder decir si va a ser positivo en otros entornos. El éxito en la innovación, de la innovación está probado en esta disciplina y existe una probabilidad de que sí, o esta innovación ya se está empezando a probar en otras disciplinas y han generado un impacto positivo en estas disciplinas. Ese sería, si yo tengo todo en verde, este proyecto está listo para entregarse. Entonces, cuidado de caer en la autocomplacencia, ¿no? Es preferible. Ahora, ¿cómo voy a obtener el promedio? Y otra vez, intencionalmente son 3 renglones. Intencionalmente está dividido en o positivos o negativos
todo está pensado para que no podamos sacar promedios. ¿Por qué? Porque los criterios lo que quieren decir es, si yo tengo, y esta es la regla de oro, digamos, está en la guía, que ahorita también les voy a hacer llegar, la guía de referencia. La regla de oro dice que si un criterio, vamos a suponer que el primer subcriterio, Rocío, y digo, la menciono mucho porque la tengo aquí en la cámara, vamos a suponer que Rocío tiene en el primero criterio ámbar rojo. Va a tener ámbar verde. ¿Cuál será la evaluación promediada de resultados de aprendizaje? Mande. Perdón, profe, se sigue cortando mucho. Déjame ver qué puedo hacer. ¿Me dan un minuto? Claro que sí, profe. Bueno, mientras que la profe va solucionando, les voy contando, profes, que este taller, pues quisimos como enfocarlo a este tema de evaluar proyectos de innovación educativa, porque desde el 14 de marzo, desde Vicerrectoría de Docencia, se lanzó una convocatoria de estrategias didácticas innovadoras. Está dirigido a docentes ocasionales, vinculados y de cátedra de la universidad. Se pretende pues que los profesores presenten sus proyectos, sea desde las seccionales, sea desde acá en Medellín, proyectos en estrategias didácticas innovadoras, que ustedes de pronto ya hayan aplicado estrategias y que hayan visto unos buenos impactos. Entonces, esas propuestas las pueden postular hasta el 22 de abril. Les voy a compartir en el chat el enlace para que se enteren más ampliamente de la convocatoria y el correo al que pueden escribir en caso de que tengan dudas. Bueno, vamos a ver si por acá la profe Claudia ya pudo solucionar. Me están apoyando para ver si me consiguen un cable de Ethernet. Bueno, profe. En lo que, pero mientras tanto, prosigamos. ¿Les parece? Voy despacio. Adelante, profe. Si empieza a cortar mucho, por favor, me detienen o levanten la mano y yo con mucho gusto repito lo que sea necesario. Yo les decía, si yo tengo un ámbar verde en un primer subcriterio y luego tengo ámbar rojo y luego ámbar verde en el tercer subcriterio, ¿cuál sería el promedio? ¿Cómo asignamos el resultado final de resultados de aprendizaje? ¿Cuál sería el color? La tentación y la lógica me dicen a lo mejor que ámbar verde, ¿verdad? Porque es la mayoría. Pero la idea es siempre asignar el color más bajo porque es el que me permite un mayor espacio de mejora. Eso es un cambio en nuestros paradigmas. Siempre queremos sacar la evaluación más alta y aquí no. Aquí se trata de siempre ver cuál es el criterio que requiere o que me da un mayor espacio de mejora para poder volver a iterar el proyecto. Entonces, esa es una de las que más trabajo, es uno de los cambios culturales que más trabajo nos ha costado. ¿Por qué? Porque en general los profesores estamos acostumbrados a querer tener la razón, ¿no? Queremos sentir que lo hicimos bien. Y entonces, cambiar esta postura hacia una postura en la que reconocemos que hay una posibilidad amplia de mejora, nos cuesta mucho trabajo, ¿vale? Entonces, el siguiente criterio que vamos a tener es naturaleza de la innovación. Y aquí les digo que esta tiene 50 o no. ¿Existen riesgos? Y eso nosotros acabamos de pasar por 2 años de pandemia que nos hicieron ver todos los riesgos de un modelo a distancia en todas las universidades. Creo que nos conocemos ahora los riesgos al derecho y al revés. Tenemos el plan ABCDE, FG, HI, y empezamos con los primos y los vecinos y con todo, porque teníamos que garantizar que los alumnos sí o sí tenían clase. Entonces, nuevamente, la primera parte es el resultado de una comparación de más de 150 definiciones y taxonomías de innovación y innovación en educación en particular,
en la que nosotros decidimos empezar con mejora continua, porque es la mayor confusión que existe entre innovación y un proceso de mejora continua, porque estamos haciendo el proyecto desde el punto de vista del proceso y no del aprendizaje del alumno. Es decir, yo puedo estar usando, por ejemplo, a mí me gusta que mis alumnos repitan los exámenes hasta que sacan 100, pero no me voy a desgastar calificando cada vez los exámenes. Entonces, lo que estoy haciendo es, los puse en Classmarker. Es una plataforma gratuita. A mí me gusta muchísimo el término de guerra de guerrillas, lo que salga gratis en la red, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, Classmarker no me cobra, yo puedo tener a mis alumnos ahí y ellos van a hacer el número que quieran de exámenes hasta que se cansen de hacerlo o hasta que saquen 100. Cualquiera de las cosas, dos cosas que ocurran primero. Generalmente toman un respiro y le siguen hasta que sacan 100. Porque pues no les está costando nada y a mí tampoco. Pero eso no es una innovación. Eso es una mejora continua, ¿están de acuerdo? En su aprendizaje, por el aprendizaje de los alumnos exclusivamente, lo estoy haciendo por mi comodidad de no tener que estar calificando cada vez. Ahora, si yo utilizo Classmarker, el mismo programa, es el mismo software, con la posibilidad de irle cambiando las rutas alternativas dependiendo de los estilos de aprendizaje, y le presento materiales dependiendo de cuáles fueron los contenidos que reprobó, eso es hacer adaptativo y eso ya tiene que ver con el aprendizaje del alumno porque lo estoy tomando en cuenta por sus estilos de aprendizaje. Es la misma plataforma, pero eso sí es innovación. No sé si esta parte queda clara. Es súper importante que este primer punto quede claro. ¿Comentarios aquí alguien? Bueno, si quieren, nos esperamos a la parte... adelante, Gesam. Sí, profesora Claudia, muchísimas Adelante. gracias. Si me pudieras, por favor, repetir un poco esa diferenciación de los procesos que harían que la implementación de, por ejemplo, el Class Marker pase de ser mejoramiento continuo a innovación, por favor. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Gracias. Por ejemplo, no sé si la primera parte del ejemplo quedó claro. Si yo simplemente estoy facilitándome la existencia, es decir, nada más estoy viendo que el proceso sea más rápido, más sencillo, que yo no tenga que desgastarme, eso es una mejora, pero está basada en el mismo proceso, no está cambiando nada en términos del aprendizaje del alumno, porque no le está presentando nuevamente no le está presentando nuevas alternativas. Simplemente le está presentando las mismas alternativas una y otra vez hasta que termina por memorizar, ¿cierto? Sí. Termina por anclar de alguna forma el conocimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Pero en la segunda parte del ejemplo, cuando yo lo que hago es buscar cambiarle la alternativa, yo le voy a presentar alternativas dependiendo de de sus posibles necesidades, de si el alumno necesita, por ejemplo, estilos de aprendizaje tienen que ver con la parte cinética, sonora, visual, ¿no? Lectoescritora. Entonces, si yo le presento ejemplos dependiendo de sus estilos de aprendizaje y le voy proponiendo materiales diferentes dependiendo de lo que veo que le resulta o no, y eso lo puede hacer Classmarker también y cualquier plataforma sencilla de exámenes lo puede hacer. Eso lo que va a hacer es que ya está considerando los resultados de aprendizaje del alumno y cómo adaptar lo que se le presenta, lo que se le está facilitando de material al chico para que tenga un mejor aprendizaje. Me está interesando su aprendizaje, no mi comodidad. No sé si me explico mejor. Creo que sí, o sea, lo que estás diciendo es en la medida en que el cambio que se introduzca permita un proceso de aprendizaje más diferenciado y diferentes alternativas para abordar contenidos y alcanzar resultados de aprendizaje, a partir de ahí sí se puede considerar una innovación. ¿Sí? Es decir,
si tú te fijas en la siguiente definición, en el siguiente nivel, hay una definición de incremental. Innovación incremental, que es la que hacemos la mayoría de los docentes. Y no es porque no tengamos imaginación, es porque dentro de los entornos académicos tenemos la parte académico-administrativa que difícilmente nos permite salirnos como de la caja de arena, ¿no? O sea, difícilmente me van a permitir a lo mejor llevarme a los alumnos a otro lado a darles clases. Difícilmente me van a dejar faltar al 30% de las... Bueno, ahora no, ahora ya nos dejan, pero antes de la pandemia difícilmente me hubieran dejado dar... requería un permiso especial en el que yo las clases a distancia. Un modelo de virtualidad como el que estamos disfrutando ahora. Entonces, el incremental es una innovación que tiene un pequeño grado de separación con las prácticas existentes, pero muestra una nueva aplicación de esa práctica. Sí, no sé si... correcto. Ok, perfecto. Ya Muchas gracias. No, hombre, encantada. El siguiente nivel es revolucionario. La innovación está mostrando la aplicación de un nuevo paradigma, rompiendo un paradigma. Cuando yo quiero hacer innovación revolucionaria, lo que debo hacer es ingeniería inversa. Es decir, plantearme cuáles son los paradigmas con base en los cuales yo funciono. Es doloroso. Y luego, ¿cuál voy a romper? La fotografía se tiene que aprender en un cuarto revelado. Eso es lo que más trabajo nos costó a los fotógrafos. ¿Cómo que la foto no tiene químicos? Pues no, se acabó. Punto. La fotografía evolucionó a ser un medio digital, se acabó. Y la fotografía en película ahora se queda, pues sí, existe, pero como un medio artístico de expresión plástica, pero ya no es un medio de documentación, no es un medio de promoción, no es un medio publicitario. Cambió. Entonces, esta parte revolucionaria es una ruptura de paradigma. Es algo sobre lo que yo fundamento mis creencias, o las creencias de la educación estaban fundamentadas. La clase tiene que ser presencial, si no, no funciona. Como que la pandemia nos dio una patadita en la espalda, donde la espalda pierde su santo nombre y nos obligó a movernos por lo menos un paso hacia adelante y decir, bueno, fíjate que Sam, para los que ya lo estábamos haciendo, y digo estábamos porque a mí siempre me ha gustado estar por casa, entonces siempre está un nuevo modelo en el TEC, yo levanto la mano, ¿no? Me tocó probar FIT, que es un modelo de enseñanza a distancia con base en Zoom. Después me tocó meterme en modelo TEC 21 como pionera de los primeros grupos y luego me metí a HPRS, que es el modelo híbrido sincrónico a distancia, presencial y sincrónico a distancia. Y ahora estoy en presencial, pero con otro tipo de modalidad. En fin, o sea, me gusta complicarme la existencia, como dicen por ahí. Entonces, esta parte de romper un paradigma a veces es dolorosa. No se necesitan los libros y cualquier catedrático que se precie de serlo viene y me corta la lengua por haber dicho eso. Todos amamos los libros, pero los alumnos no necesitan libros para aprender. Y si alguien me escucha, me van a excomulgar, pero ¿y para qué aprenden a escribir? ¿Cuál es la función de que aprendan a escribir a mano? De que tomen apuntes a mano. Ah, bueno, sí hay una función. Entonces, ¿cómo rompo ese paradigma? Pero recupero esta parte del desarrollo psicomotriz fino que le permite conectar la parte de la estructura cognitiva, la parte neuronal y el proceso de aprendizaje de llevar a cabo una acción. Porque eso es lo que hace la escritura, no es simplemente el llevar a cabo la escritura mecánica, es si están poniendo realmente atención en la escritura, se trata de que estimula el desarrollo de conexiones neuronales directamente a nivel de sinapsis. Entonces, eso es lo que necesito hacer. ¿Puedo conseguir eso con una pintura? ¿Puedo conseguir eso con un video? ¿Puedo conseguir eso con una fotografía? ¿Puedo conseguir eso pidiéndoles que ellos hagan una representación
de lo que acabo de decir, mis propios paradigmas sobre la educación. Y ahí es en donde podemos encontrar la innovación revolucionaria. Ahora, la innovación disruptiva es algo que generalmente ocurre una vez o dos en cada generación. Esta pandemia nos obligó a ser disruptivos, no nos preguntó si queríamos. Y esa disrupción que cambia a todos y a todo es lo que ha hecho que la educación diera este giro de 90 grados. No son 180, son 90. Y corremos el riesgo de que si no continuamos en el camino empujando, regresemos, en cuanto lo permita la normalidad, regresemos a las prácticas anteriores a prepandemia y regresemos al aula de 1650, en donde hay un árabe impartiendo cátedra o un profesor, un docente impartiendo cátedra en la Sorbona. No ha cambiado nada, no había cambiado nada. ¿Qué cambia ahora? Y si nosotros estamos usando Zoom para dar cátedra, estamos haciendo exactamente lo mismo, nomás que de manera muy cara. Entonces, como una reflexión. Después ¿existe alguna justificación? Es decir, ¿alguien más ya lo hizo? Y si alguien más ya lo hizo, estoy sustentando mi propuesta con alguna investigación que demuestre que no lo ha hecho nadie más. El que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. Eso era algo que oí muy, muy seguido en alguna de las instituciones. Pero es que aquí nunca se ha hecho. Pues sí, pero eso no quiere decir. Hay que buscar, ¿no? El proyecto no tiene un soporte teórico en investigación actualizada que justifique sus metas. Puede ser que no exista investigación, pero uno tiene que demostrar que no existe la investigación. Se vale, a lo mejor a nadie se le ha ocurrido hacer la enseñanza a través de la pintura, la enseñanza de la arquitectura a través de la pintura y la expresión de Play-Doh. No sé, estoy inventando, Rocío, no me vayas a patear. Pero bueno, si nadie lo ha intentado, se vale decir, bueno, ya investigué en tal lado, 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 se han llegado aquí, este es el límite del conocimiento y por lo tanto lo que yo estoy haciendo no tiene una fundamentación, pero estoy demostrando que ya hay una investigación. Después es cierta investigación académica y principios relevantes en alguno de sus componentes, concepto, diseño o planes. Algo lo sustenta. Y finalmente, el ideal ahí sí sería que el concepto de la innovación, su diseño y planes han sido basándose en investigación significativa, académica y validada, ¿no? Y luego los riesgos. Entre más disruptiva, es decir, estas dos son, como dirían los matemáticos, inversamente proporcionales. Es decir, entre más innovadores, mayor riesgo existe. Porque no sabemos qué puede llegar a ocurrir. Entonces no podemos tener el plan B, plan C, plan D, plan E, plan X, ¿no? N. Entonces es importante por lo menos tener una idea de cuáles son los riesgos y tener un plan de mitigación. ¿Qué quiere decir? Me falla el internet como ahorita, ¿qué hago? Aquí tengo el celular. Me vuelve a fallar el internet y me conecto por celular, ya tengo la presentación en el celular y seguimos la conferencia. Siempre las presentaciones en el celular. Es más confiable el internet del celular que el del Wi-Fi. Entonces, esos son los planes de mitigación, ¿no? El siguiente criterio, alineación institucional. La innovación se alinea y contribuye a los estándares de calidad, a la misión, a la visión, va a ayudar al prestigio y a la cultura. Esta parte, si se fijan, tiene dos preguntas, pero en general son tres, ¿no? Dice, uno, si se alinea con la misión y los estándares de calidad. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que no vamos a estar haciendo improvisaciones. Básicamente eso quiere decir. Quiere decir que si vamos a hacer una innovación, no podemos comprometer los estándares de calidad educativo que están en la institución. Yo tengo que asegurarme que por más que yo haga innovación, mis alumnos tienen que aprender lo que tienen que aprender, ya sea competencias, desarrollaron sus competencias y las pueden demostrar, o están adquiriendo los conocimientos, estamos por conocimientos en un plan, bueno, que adquirió los conocimientos necesarios, al final tiene que demostrarse. Entonces no podemos poner en riesgo, ¿sí?, esta parte de la calidad institucional, básicamente. Los otros dos se refieren a que si aporta el crecimiento hacia afuera y si aporta el crecimiento hacia adentro. Es decir, el primero es aporta o pone en peligro la reputación institucional. Es algo que normalmente no pensamos. Los profesores nos lanzamos porque pues es nuestro curso y estamos acostumbrados a hacer lo que queremos con nuestro curso, ¿no? La libertad de cátedra y todo esto. Pero sí es importante que consideremos que cuando hacemos algo, lo hacemos también en términos de la institución, es decir, estamos dentro, no estamos dando clases nosotros solos y en el desierto, estamos dentro de un contexto institucional y debemos ver si este experimento, y en eso tiene que ver la reputación, es decir, el prestigio de la institución. Y el propio, también, la verdad es que deberíamos de considerar el nuestro también. Y finalmente, si promueve la cultura interna institucional. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía con mis alumnos, y en la primera ocasión que yo utilicé redes sociales, Facebook, para dar clases de fotografía, les empecé a usar coevaluación, es decir, los alumnos, por eso me gusta Facebook, porque pueden poner dentro de un grupo cerrado, los alumnos ponen comentarios sobre las fotografías de los demás y diciéndoles cuáles son las cosas positivas y negativas. Pero a mí me faltó poner límites claros, precisos, y las penalizaciones y los beneficios, ¿no? O sea, reglas claras del juego. Y de repente empezó a haber una especie como de bullying. Por supuesto que lo paré, por supuesto que aclaramos las cosas dentro del aula y quedamos de acuerdo en las reglas del juego, pero eso fue un error mío. No está revisando que podía tener un efecto colateral dañino para la cultura interna de la institución que no permite y no promueve el bullying. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese es algo que yo debo de considerar como cultura internacional, institucional. Debo promover los valores institucionales y los valores con los que yo pues me alineo porque pertenezco a esta institución, ¿no? En la que yo estoy. El potencial de crecimiento lo voy a explicar, pero son preguntas que no necesariamente tenemos que contestar cuando estamos haciendo un proyecto. Estos son más bien para una institución que quiere adoptar proyectos. ¿Tiene la capacidad interna de escalarse esta innovación? Pues la institución no tiene estas competencias. Vimos, lo acabamos de vivir, ¿están de acuerdo? Vivir esto. ¿Tenían nuestras instituciones la capacidad de escalar las medidas para poder mantener la integridad académica? Es decir, no la integridad como la continuidad académica, perdón. ¿Tenían las medidas? Nuestra institución, el TEC de Monterrey, tuvo que hacer una inversión muy seria para poder hacer frente a la pandemia. En licencias, en equipos, en revisar que los profesores tuvieran conexión a internet, en asegurar que los alumnos tuvieran conexión a internet. Es decir, la continuidad académica implicó que la institución tuvo que revisar las capacidades internas para poder crecer la innovación. Y las tuvo que desarrollar. Y las tuvo que desarrollar en semanas, días. Todas las instituciones tuvimos que hacerlo. De manera violenta y con mayor o menor eficiencia. Entonces, es importante que consideremos esta capacidad de escalamiento
de acuerdo a las capacidades internas de la institución. Después es cómo se integra esta innovación. Nosotros hemos estado viviendo esta parte cuando hablamos de la plataforma de Canvas, por ejemplo, y tenemos una plataforma para evaluación por competencias con portafolios. Para algunos profesores es un quebradero de cabeza, para la mayoría ya no, pero el inicio fue un quebradero de cabeza porque no estábamos acostumbrados a hacerlo de esa forma. Tuvimos que aprender a retrabajar, ¿no? Nosotros. Y hubo muchos procesos que se tuvieron que retrabajar en el camino para poder hacerla y finalmente llegar a lo que tenemos ahora como un proceso más o menos suave de evaluación de competencias de los chicos al finalizar cada uno de los términos, bloques, materias, etc. No integrar esta innovación si queremos crecerla. Y no solamente a nivel institucional. Podemos estar tratando de hacer una innovación, por ejemplo, educativa para los adultos mayores. Van a poder tener la infraestructura en sus casas. Es decir, ¿de veras se integra con los procesos existentes en la casa de las personas? Es una de las preguntas que tendremos que hacernos cuando estamos haciendo innovación educativa fuera del ámbito institucional, por ejemplo. Y luego, si hay alguien que esté dispuesto a adoptar la innovación, porque esto nos va a dar una idea del valor que tiene para los otros, no solamente desde mi perspectiva, porque yo puedo tener ceguera de taller, sino también desde la perspectiva del otro. ¿Realmente alguien más lo ve como un aporte de valor y la quiere incorporar como yo? ¿Sí? Entonces, ¿hay evidencia de que esto ocurra? Y finalmente, la viabilidad financiera. Este realmente es un criterio que sí y solo sí se usa cuando estamos hablando de una innovación, una por emprendimiento o una innovación educativa incorporada dentro de una institución. Si nosotros queremos hacer un emprendimiento, sí tenemos que pensar cuál es el costo de la innovación y si provee retorno de la inversión en el sentido literal, ¿no? Como ROI, o si promueve un retorno de la inversión como prestigio, que puede ser prestigio, puede ser eficiencia terminal, pueden ser criterios que no tienen que ver con aprendizaje, pero tienen ni con el prestigio de la institución per se, pero sí que, por ejemplo, los padres de familia están contentos, tenemos una mayor inscripción, son muchas medidas o muchos argumentos financieros, ¿no? Se usa para evaluar proyectos de innovación. Los proyectos deben tener resultados. Si no tienen resultados, no tiene caso, porque no queremos coartar la innovación. Podemos guiarnos, pero no es si alguno de los criterios falla, no importa, echemos a andar la innovación y vayamos corrigiendo sobre el camino. Es más, preguntémosle a los alumnos cómo hacemos la siguiente iteración. Es una de las cosas que los profesores casi nunca hacemos. Preguntarle a los chavos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo te ayuda? ¿Y cómo lo mejoro? Y créanme que van a encontrar cosas que no se les hubieran ocurrido jamás. Y a veces son las más sencillas de hacer. Y con el conocimiento que tienen ustedes de lo que se debería de aprender, por supuesto que podemos llegar a una iteración muchísimo más rica de un mismo proyecto de innovación. Finalmente, la participación en la evaluación de los proyectos debe ser voluntaria y no obligatoria. Y aquí hago un llamado a las instituciones a no hacerlo mandatorio, porque cuando se convierte, dicen que cuando algo es por obligación se resiste por necesidad. Entonces es importante no hacerlo, que sea de una manera voluntaria. Y nos ha funcionado perfectamente en UTEC. La mayor parte de los profesores lo ve como una ventaja, no como una desventaja, el poder hacer la evaluación con escala I. Sirve para alinear, tener un camino claro en los proyectos institucionales y de ninguna manera desaprobar proyectos ni evaluar desempeño de personas. Eso es como
disclosure, que siempre pongo al final, porque es importante que no se considere que se puede utilizar para evaluar personas o desempeños, ¿verdad? Ni para probar proyectos. Aquí están mis datos de contacto antes de que haga una presentación y pasemos a las preguntas. Le pueden sacar foto de pantalla si gustan. Está mi correo institucional, mi correo personal y mi Twitter si me quieren mandar algún mensaje. Y ahora sí, voy a detener aquí y puedo contestar preguntas si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, pues primero, profe, agradecerle muchísimo, muchísimo por su tiempo y por brindarnos todos estos conocimientos y estos lineamientos para evaluar proyectos de innovación educativa. También las claridades sobre qué tipos de innovaciones educativas se pueden presentar. Yo sí quisiera preguntarle, profe, ¿usted cuál ha notado que son como las mayores dificultades que se presentan o que se ven en esos proyectos que presentan las personas? ¿Cuáles son esas mayores dificultades que ustedes han encontrado al evaluar esos proyectos? Bueno, la principal resistencia es como profesores a querer sacar todo en verde, a querer que todo esté en verde. ¿No? Esa es la primera. El aceptar que es mejor tener un ámbar rojo que un ámbar verde es difícil para un profesor. La verdad, nos cuesta mucho trabajo y me incluyo. Pero porque tenemos que cambiar la forma de pensar. Creo que eso es lo que más nos ha costado trabajo a todos. Y me incluyo. Nos ha costado trabajo cambiar esta forma de pensar de una evaluación en la que el 10 es lo mejor en lugar del 5, por decir algo. Porque tengo un mayor espacio de mejora con un 5 que con un 10. Ya no tengo nada más que aprender con un 10. En cambio, con un 5 tengo mucho que aprender. Entonces, es cuando innovación son en colaboración, se hacen de forma colaborativa. Cada uno de los miembros debería hacer una evaluación primero y luego se conversa y se debe llegar a un consenso. No es por democracia, no es una votación, tiene que ser por consenso, tienen que estar de acuerdo, o sea, tienen que convencer unos a otros. Ese es uno de los mayores retos que he visto, porque este convencimiento a veces termina por cansarlos. Y la idea es que es importante que nosotros dialoguemos para poder llegar a una, ¿cómo le diré? Como a una reflexión profunda de dónde estamos en el proyecto y hacia dónde vamos con el proyecto. Entonces, cuando los argumentos parten desde allí, es mucho más probable que los profesores se pongan de acuerdo. Y cuando no, cuando se están argumentando, que es lo que me ha tocado mediar, cuando se está argumentando desde la parte de lo que yo quisiera tener, o sea, lo que a mí me gustaría sacar como si fuera alumno, es cuando empezamos a tener conflictos y tenemos que mediar nosotros y ya tenemos que hablar, digamos, en un ejercicio de taller, lo que hacemos es cambiar los roles, ¿no? Cambiar el rol de quien está más reacio a ser evaluado. A que su proyecto sea evaluado, porque no está evaluándose a la persona, ¿no? Muchas gracias, profe. Bueno, profe, los invito, por favor, qué rico que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Aprovechemos acá a la profe Claudia, que muy amablemente nos está apoyando con su conocimiento y con toda la experiencia que ella ya tiene. Sí, a ver, déjenme hacerles llegar. Está el marco de referencia. Déjenme ver si lo tengo aquí descargado, si no ahorita les pongo la liga. Yo lo había liga. Compartido en el chat, se los voy a volver a compartir nuevamente. Perfecto, sí, muchísimas gracias, porque sí, es un PDF con la guía completa. Hay un capítulo del libro
también se los hago llegar con muchísimo gusto. Mi correo es López Clau, es muy fácil, y luego tech.mx. Con muchísimo gusto, con mucho gusto. Con muchísimo gusto les hago llegar también a quien le interese profundizar en el tema. Está un capítulo, bueno, 2 capítulos del libro con la RIE 360, un capítulo con el COI Ciencias, que se editó y tuve la fortuna junto con David de hacer la coordinación del libro. Entonces ahí viene la gestión de la innovación en la educación. Entonces, con muchísimo gusto también cuenten conmigo para apoyar esta parte de los materiales, lo que les interese. Adelante, Oscar. Buenas tardes, profesora Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Oscar Ortega del programa de Ingeniería de Sistemas, aquí en la Universidad de Antioquia. No, mucho gusto. Yo tengo una inquietud porque yo trabajé en un proyecto en esta convocatoria de innovación educativa el año pasado. Uh-huh. Y viendo las rúbricas que usted nos compartió, como que no me cuadra cómo evaluarlo. Pero no sé si es por la naturaleza del proyecto. Yo le comento más o menos la naturaleza del proyecto, a ver cómo lo ve usted. Es como un proyecto en el cual sí, se plantea como una uh-huh, forma de evaluar los resultados de aprendizaje a partir de preguntas uh-huh, que se le hacen a los productos que entregan los estudiantes, ¿cierto? Se le hacen una serie de preguntas y a partir de esa serie de preguntas se evalúan los resultados de aprendizaje. uh-huh. Entonces, es como una especie de metaproyecto en esos términos, pues, que está presentando usted la rúbrica. O sea, yo no podría hablar de resultados de aprendizaje explícitos en mi proyecto, porque estoy es como evaluando de manera genérica. ¿Cómo podrías comparar los resultados previos a la innovación con los posteriores, con los que has obtenido a partir de la innovación que tú implementaste? Sí. ¿Existen mejores productos realizados? ¿Los alumnos son capaces de comprender con mayor profundidad las dimensiones de lo que le estás pidiendo? ¿Son capaces de hacer productos más elaborados que cumplen con mayor facilidad con los criterios establecidos, que responden de manera más clara y precisa a las preguntas que estás haciendo? ¿Sí? Entonces, eso puede ayudarte a hacer como una comparativa entre el antes y el después. Una de las cosas que nos dijo Sir Michael Barber, que me pareció interesantísimo y a mí me cambió, fue que lo que no se mide no es innovación, es creatividad. Entonces puede uno ser muy creativo, pero si no está midiendo los resultados, no está siendo innovador porque no puede identificar el valor de lo que aporta. En ese sentido es importante la evaluación. Entonces, si tú te pones en qué era lo que yo quería que cambiaran en mis alumnos y cómo lo puedo comparar con lo que pasaba antes. No sé si me explico. Qué pena, tenía la cámara cerrada. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Sí, no, yo creo que yo la verdad voy a intentar, le voy a escribir para que me comparta la rúbrica y voy a intentar hacer una autovaloración del proyecto que se ejecutó, a ver cómo me va. Con mucho gusto, y si quiere alguna ayuda, con mucho gusto también me pueden escribir y encantada les puedo apoyar con algunos comentarios. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Un placer. Muchas gracias, profe Oscar. ¿Quién más quiere manifestar su pregunta, duda, comentario? Adelante, Carol. Hola, buenas tardes. Un saludo desde La Estrella, Antioquia. Yo
soy profe, formadora de técnicos laborales. Profe, eso se llama formación profesional integral a nivel mundial, pero aquí en Colombia lo tienen catalogado como formación continua, ¿cierto? Entonces, yo llevo 6 años trabajando en mi universidad, pues la cual amo y adoro, pero yo le quiero hacer una pregunta. Es muy difícil romper los paradigmas que ya tienen los administrativos en sus cabezas y los líderes de área con respecto a las formas de enseñanza-aprendizaje que se deben desarrollar en ciertos programas. A mí me pasa lo mismo que a ti porque yo estoy en diseño gráfico. Entonces yo utilizo el arte y la vivencia y las pedagogías vivenciales y experienciales como mis métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y aparte paso muy bueno en las clases. Y he querido involucrar a las técnicas de logística, de asistencia administrativa, de agroambiental, de contabilidad y finanzas, en proyectos mancomunados donde los diseñadores también estén involucrados, y ha sido supremamente difícil. Ha sido supremamente difícil porque pienso que es como un temor generalizado de que ocurra el segundo Big Bang o no sé qué es lo que va a pasar. ¿Cómo superar todo ese proceso? Porque le digo que yo llevo 6 años allá y hace 3 estoy tratando de lavar cerebros, ya tengo algunos aliados, gracias a Dios, pero ¿cómo puedo vencer yo ese obstáculo tan grande de dejar la institucionalidad a un lado para preocuparnos por ese proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente nos interesa es que el estudiante aprenda, que no memorice, que disfrute su paso por la universidad y que lo que esté estudiando pues lo haga feliz, que no sea algo para conseguir plata cuando se gradúe, sino que se realice como ser humano primero para que después consiga plata, ¿cierto? Y consiga su dinero. ¿Cómo vencer ese obstáculo, profe? ¿Usted de qué recursos se ayudó? ¿De qué santo se pegó? ¿Para que me ayude? ¿A qué santo me encomendé? Mira, bueno, primero, yo tuve la fortuna de estar bueno, llegué al TEC, ¿no? Esa es una primera fortuna, es una primera bendición. Antes de llegar al TEC me costó muchísimo trabajo, siempre he trabajado en innovación, siempre he procurado innovar dentro de todo lo que estaba haciendo, pero como dices, era cuesta arriba. Lo que estás haciendo es exactamente lo que yo te recomendaría, que es encontrar ahí, conseguir convencer, persuadir a una de las autoridades de la institución, ya sea formación, esta misma guía, para que vean que la innovación es algo serio, no es un capricho, no es una moda. Eso es algo bien importante, que quede claro que no es una moda, es una forma de cambiar la educación, que además la hace mucho más atractiva para los estudiantes, y por lo tanto puede aumentar, por ejemplo, la atracción de alumnos y puede hacer más rentable y más eficiente la institución. Cuando tú hablas con las autoridades en los términos en los que a ellos les interesa escuchar, es cuando tú puedes empezar a conseguir aliados administrativos. ¿Cuáles son las cosas que le pueden interesar a una persona en administración? Eficiencia, atracción de alumnos, retención de alumnos, eficiencia terminal, la satisfacción del alumno, la certificación de los programas, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas te van a permitir que tú puedas encontrar estos aliados, encuentra estos argumentos dentro de lo que tú estás haciendo, cuáles son, y te lo va a dar la rúbrica, te lo da, las diferentes rúbricas te lo dan, y esos argumentos te van a permitir tener un discurso sólido que tú puedes presentar frente a algunas autoridades estratégicamente, que te diría, principalmente consigue a alguien de finanzas que esté de acuerdo contigo, y el resto va a fluir con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque
los financieros están acostumbrados a la innovación en finanzas, pero están acostumbrados a la innovación, están acostumbrados a cambiar el modo de hacer las cosas para ser más eficientes y entienden esta parte de la innovación. Entonces, cuando la ven en términos de retención, de eficiencia terminal, de atracción de alumnos, de mayores utilidades, rapidito te van a comprar la idea y en ese momento te vas a tener un aliado estratégico. Es lo de las diversas instituciones en las que he trabajado. En el TEC, afortunadamente, te digo, caí dentro de un espacio maravilloso en el que hay una innovación abierta que además se promueve. Llegué además justo en el momento, en el punto de quiebre, en donde se abrió la innovación, como la innovación, es una innovación abierta, sistemática, de abajo hacia arriba. Entonces también esa es otra, promover dentro de la institución, pero primero toma tu innovación y convence a alguien de finanzas. Y una vez que ya conseguiste eso y ya hay un primer proyecto, ya puedes proponer lo que sigue, ¿no? Y un paso a la vez, no te desesperes, lo vas a conseguir. De verdad. Muchísimas gracias, profe. Encantada, Carol. Adelante, Carlos. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes, profesora Claudia. Carlos Villegas desde la ciudad de Medellín. Quería hacerle una preguntita específicamente en función de los TRL, ¿cierto? Los TRL fueron creados por la NASA para dar, digamos, una especie de elementos básicos de cómo realmente debe surtir una investigación en un proceso de innovación, a partir obviamente de la investigación. En la innovación educativa pueden haber TRLs. ¿Y cuáles serían, digamos, esos ejes centrales? Los ejes centrales, sí hay ejes centrales en la innovación educativa. ¿Cuál es el primer eje central? Los resultados de aprendizaje. Y el segundo eje central sería cuál es la naturaleza de esta innovación. Para mí esos son los dos ejes centrales. Y alrededor de ello están los demás constructos. Alrededor de eso, la alineación organizacional. Pero si no hay resultados de aprendizaje y no existe una claridad en la naturaleza de la innovación, el proyecto puede ser cualquier cosa menos un proyecto de innovación educativa. Entonces, para mí, esos son los dos ejes que existen. Si la verdad desconozco el término que me está manejando desde la parte de la NASA, pero si se refiere a los KPIs, o si me puede explicar un poquito más de los términos. El TRL son los niveles de innovación tecnológica. Ya. Sí. Ya. Es que, a ver, una innovación educativa puede o no ser tecnológica. Generalmente no lo es. Generalmente es una innovación pedagógica que va acompañada o sustentada o facilitada por tecnología, pero no necesariamente es tecnológica. Entonces, por lo tanto, la tecnología no juega un papel importante dentro de la evaluación de un proyecto de innovación educativa. Porque la tecnología es un facilitador, no es el objetivo de la innovación. El objetivo de la innovación, o el principal, o la fundamentación de la innovación, o la razón de ser para hacer una innovación educativa, es el aprendizaje de los alumnos. De otra forma, son los resultados de aprendizaje. No habría una razón de ser. Ok, muchas gracias, profesora Claudia. Encantada, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que tenemos espacio para una última preguntita y cerramos. Si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Muchas gracias, Rosa. Bueno, parece que nadie más tiene preguntas. Entonces yo creo que pudimos ir cerrando.
Profe Claudia, muchas gracias. Colombia les aviso. Muy productivo el espacio. No, hombre, al la contrario, conversación con usted. Lástima, pues hay como los problemitas de conexión, pero bueno, son cosas que suceden. Afortunadamente pudimos pues como avanzar. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron. Recuerden que tenemos la convocatoria en innovaciones didácticas. Pueden consultar en el portal, también acá en el chat les dejé el enlace, se los voy a dejar nuevamente. Y bueno, profesora Claudia, supremamente agradecidos con usted, muchísimas gracias y siempre bienvenida a la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias, nada que agradecer a ustedes, es un privilegio para mí que me inviten, se los agradezco infinito y estoy a la orden, cuando gusten podemos seguir conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a todos. Hasta luego, Igualmente. gracias. Hasta luego. Luego. Un placer. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.